supuesto. Y mire que yo teniendo 3 hermanos varones, pues en argot popular yo era una niña bastante machona, porque mis hermanos me hacían pues jugar a los coches de madera, a las bicicletas, a los soldados. Pero claro, también se mandaban a jugar conmigo a las ollitas y a las muñecas, claro, por supuesto. Por ejemplo, y con todo el respeto se lo digo, pero usted tiene cara de seria, o sea, tiene una cara de mujer seria, de que de pronto no le gusta ser extrovertida o cosas por el estilo como nos acaba de contar. Sí, suelen decirme que soy muy parecida tanto a mi papá como a mi mamá en eso, ¿no? De ser seria en el rostro quizás, pero no. ¿No hizo ninguna travesura en el colegio? No, travesuras bastantes. ¿Alguna que siempre recuerde? Alguna vez le dejamos encerrada a una profesora en alguna de las aulas, por ejemplo. ¿Pero por iniciativa de ustedes o por encambio de los compañeros varones? Iniciativa. Yo hasta antes de entrar a la gerencia del EMAPAL me había jactado de que nunca había sufrido violencia de género, pero no es así. Muchas de las veces no evidenciamos en los espacios en los cuales vivimos violencia de género. Soy una persona de carácter fuerte también, soy una persona muy frontal. Suelo decir que es mejor que usted se enoje ahorita porque le digo algo que no quiere escuchar, a que se enoje luego. Antes por el sí también saben decir. Exacto, a que se enoje luego porque yo le habré engañado. Hace 11 años efectivamente a mí me diagnosticaron un tipo de cáncer bastante agresivo. ¿Qué cáncer era? Fue un cáncer tiroideo, a la tiroides, pero de mí fue bastante agresivo el cáncer porque me provocó una metástasis. De hecho, la cirugía que yo tuve, que estuvo planificada para 6 horas, se convirtieron en 9 horas. Inmediatamente pues fui a cuidados intensivos y luego a batallar con los tratamientos propios para esta enfermedad. A todas las personas que se conectan nuevamente con Ecos del Cañar, bienvenidos a un nuevo programa más de nuestro podcast del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la participación de la ingeniera Vanessa Rojas Luna, la primera mujer en gerenciar la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado del Cantón Azogues, además de ser docente universitaria y también promotora cultural y también fomenta emprendimientos o fomentaba, no sé si continuará realizando esta actividad con el trabajo que actualmente desempeña. Ingeniera, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre me gusta comenzar preguntándoles una autodefinición. ¿Cómo se define usted? ¿Quién es Vanessa Rojas? Álvaro, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A veces suele ser más fácil describir a otra persona que a uno mismo, pero podría definirme como una persona aguerrida, sobreviviente y feliz. Creo que ahí engloba lo que es Vanessa Rojas Luna. ¿Como persona antes que como profesional? Por supuesto, por supuesto. La preparación académica o los títulos que yo pueda tener son para mi desempeño, pero el ser humano es lo que debe prevalecer y en eso me he enfocado siempre, en eso me han inculcado mis padres y es lo que propicio también en mis hijos. Bien, ¿dónde nace Vanessa Rojas? Soy de aquí de Azogues, tengo 41 años de edad, soy la cuarta de 3 hermanos varones, un hogar bastante sencillo, con muchas reglas también, bastante metódicos, pero con reglas, como les decía mi papá, reglas flexibles. Por ejemplo, nunca nos han puesto una hora de llegada, un toque de queda, porque nos decían que esa era la responsabilidad nuestra, el saber a qué hora teníamos que llegar a casa, y en verdad ha valido para que hoy seamos lo que somos con mis hermanos. ¿En qué sector creció? En el centro, detrás de la catedral, de hecho.
Hace 25 años habíamos Detrás de mudado la catedral. en la calle de Rivera y Solano, detrás Ya. del Parque Central, en el barrio Fray Vicente Solano. Aún hasta la fecha nombramos incluso como nuestro barrio, pese a que hace 25 años vivíamos pues con mis papás hasta antes de casarme en el barrio Polígono del Tiro por el Colegio Luis Cordero. Ahora más bien soy fronteriza, vivo cerca del puente de Chiturco, entre la Suá y el Cañar. Bien, ¿cómo era su infancia en el barrio Fray Vicente Solano, en el centro de la ciudad hace 41 años, como usted indica, pero que en ese entonces, por ejemplo, muchos carros no había más unión barrial, la inseguridad no existía, había como quedarse jugando horas y horas? No es que yo sea de Saleva, pero siempre cuentan eso. ¿Cómo era la infancia de Vanessa Rojas? Uy, una infancia muy dinámica, soy una persona muy hiperactiva, Álvaro. No puedo estar quieto, de hecho mi abuela decía que parezco un monito, porque no puedo estar quieta. Una infancia de juegos, como usted bien lo dice, hasta las 10:30 de la noche, cuando ya entrábamos a casa con mis hermanos, con los chicos del barrio, independientemente incluso de las edades, ¿no? Algunos mayores, otros más pequeños. ¿O del género también? No, por supuesto. Mire que yo teniendo 3 hermanos varones, pues en argot popular yo era una niña bastante machona, porque mis hermanos me hacían pues jugar a los coches de madera, a las bicicletas, a los soldados. Pero claro, también se mandaban a jugar conmigo a las ollitas y a las muñecas, claro, por supuesto. Un barrio muy tradicional incluso hasta ahora, aunque ya muy poquitas familias se han quedado ahí, mantenemos aún. Pero es el centro, ¿no? En realidad que se va despoblando de ciudadanos que residen ahí, sino que más bien se volvió muy comercial. Exactamente, son solo locales comerciales y se tienden a expandir a las zonas periféricas, como lo menciono. Con mucha tradición, recuerdo en épocas como la de ahora, de Navidad, de fin de año, las novenas, los juegos tradicionales en fiestas de noviembre, muy bonito, muy bonito. ¿Qué amigos recuerda de ahí? Ahí tengo a buenos amigos como Martín Serrano, Osvaldo Hidrobo, los señores Acotos, la familia Jimbo, varios amigos ya medio contemporáneos, pues ahora. Ahora ya nos vemos más cercanos en la edad. Y con ellos, por ejemplo, no sé, o sea, típico en Azogues era las jorgas de los panas, las jorgas de los barrios, por ahí las fiestas, hasta pegarse un trago de vez en cuando. ¿Cómo fue ya, por ejemplo, la etapa de la adolescencia, juventud de Vanessa? Bueno, yo soy una persona bastante extrovertida, muy fiestera, como decía mi mamá, siempre bien portada, eso sí, pero hasta el día de hoy me encantan las reuniones sociales, me encanta compartir con los amigos. De hecho, tengo una jorga de 8 amigas algunas cercanas al barrio justamente, y que mantenemos una amistad de 36 años ya, en la que continuamente mes a mes nos vamos reuniendo, recordando lo que usted mencionaba, ¿no? Los bailes de la juventud, había bailes de disfraces en el 31 de octubre. ¿Dónde era la hueca? ¿Dónde iban a parar? Bueno, ahí en el barrio mismo, en mi casa por lo general, sí. Y éramos también pues vinculadas a otras jorgas de la época. Yo muy cercana, por ejemplo, a una de las jorgas que aún se mantiene también, de los Bombers, porque mi tercer hermano era parte de ella. De Somero Castañer en los Bombers, exactamente. Pero, por ejemplo, y con todo el respeto se lo digo, pero usted tiene cara de seria, o sea, tiene una cara de mujer seria, de que de pronto no le gusta ser extrovertida o cosas por el estilo, como nos acaba de contar. Sí, suelen decirme que soy muy parecida tanto a mi papá como a mi mamá en eso, ¿no? De ser seria en el rostro quizás, pero no, no soy así, más bien, como le digo, soy muy extrovertida, con mucha facilidad, amistades. Me gusta conversar mucho con la gente de la calle, me gusta coger un bus porque sí, por ejemplo, darme una vuelta en la ruta y conversar con la gente. Me encanta. Sin tomarse la foto. No, nada de fotos, no soy muy fotogénica, que digamos. Pero, ¿y dónde estudia? Estudio en la Providencia, 12 años. Escuela y colegio. Escuela y colegio. De hecho, ayer pues había querido realmente ya por agenda, ahora se me complica mucho participar de una de las
fiestas religiosas que tiene el colegio, como es el Día de la Inmaculada, el 8 de diciembre. Entonces son valores, por ejemplo, que sí se van quedando. De hecho, mis hijos se educan también aquí en el mismo colegio. Luego me fui a estudiar en Quito, la universidad. Pero antes del viaje a Quito y de lo que nos pueda contar de la universidad, ¿cómo era en el colegio? Extrovertida, machona, etcétera, y en un colegio católico que aparentemente, en teoría, debería ser riguroso, estricto. ¿Cómo lidiar con eso? Bueno, le decía, yo siempre he sido una chica bien portada, muy disciplinada, muy concentrada en mis estudios también. Siempre... ¿No hizo ninguna travesura en el colegio? No, travesuras bastantes. ¿Alguna que siempre recuerde? Alguna vez le dejamos encerrada a una profesora en alguna de las aulas, por ejemplo. ¿Pero por iniciativa de ustedes o por encambio de No, los compañeros varones? Iniciativa, y de hecho en sexto curso pues era yo presidenta del colegio, es que de la representación estudiantil, del consejo estudiantil, fui presidenta. Y había organizado un baile de 14 de febrero, ¿no? En la noche, pero se nos salió un poquito de las manos ese baile y me trajo realmente bastantes inconvenientes. ¿En qué sentido se le salió de las manos? Usted sabe que siempre entre los muchachos empezaron a ingresar licor al colegio, llegó una banda de rockeros, por ejemplo, ¿no? Y siempre el estigma de su vestimenta y todo. Entonces, casi me expulsan del colegio, le cuento, por organizar esta farra. Pero de ahí, digamos que una adolescencia tranquila, una adolescencia con mucha diversión, creo yo, y con mucho compartir con los amigos. ¿Y por qué irse a estudiar en Quito? Bueno, de hecho, siempre, Álvaro, aunque soy la única mujer de entre 3 hermanos que le decía, mayores, siempre he sido una persona muy independiente, creo que por ello mismo. Muy mimada, pero muy independiente también. Y la carrera que yo había elegido, que era la mercadotecnia o el marketing que llamamos ahora, no había aquí. Entonces, ¿aquí en Azogues o en la región? En la región. Había solamente en una universidad cerrada, luego. Y, en la UNITA. En la UNITA, exactamente. Entonces yo le había puesto, digamos que en jaque a mis papás y decía, si no me voy allá, pues no estudio. Entonces realmente siempre he tenido el apoyo de ellos. Mi mamá siempre nos ha criado con una convicción y nos decía, nunca puedes decir no puedo, jamás, nunca digas no puedo. Y claro, cuando yo había decidido ir a estudiar allá, decían, pero ¿cómo? Sola, el transporte allá. Pero bueno, lo logré. Llorando el primer día. ¿En qué universidad estudió? En la Universidad de las Américas. Llegando el primer día, pues le confieso a Álvaro que también en medio de eso, tomar un bus en la capital, pues nunca lo había hecho. Conocí así la ciudad, pero siempre acompañada, no sola. Y yo lloré realmente, lo debo decir, el primer día, porque yo esperaba llegar a un bus vacío en el que me podía sentar a las 6 de la mañana, en el que esperaba un ticket de pronto para el pasaje, y no, pues no era así, había que ir literal colgada en las puertas del autobús para llegar a la universidad. Una época bonita también. ¿Pero vivió sola o de pronto tiene familia allá? Con familia, pero independiente. Pero bueno, al final con está alguien alguien cercano, por supuesto, exactamente. Con alguien cercano. No es como el típico foráneo, llega a su cuartito, claro, su cama, su cocina por ahí y solo. Sí, de ahí estudié un tiempo y me tocó regresar porque mi papá se quedó sin trabajo y realmente la manutención, no solo en la universidad, sino el diario vivir era muy, muy costoso. Me tocó regresar, entonces en donde continué con mis estudios en la Universidad de la SUAY. ¿Ya en ese entonces la misma carrera? No, ¿o no? me tocó cambiar ya de carrera, me tocó ser colega de mi papá. La ingeniería comercial era la única más cercana al marketing que yo quería. Entonces soy graduada de la Universidad de la SUAY en el año 2005. Imagínense cuántos años llevo ya de graduada. Y de ese entonces, en este trajín, por ejemplo, yéndose a Quito ya,
alguien de una ciudad pequeña, alguien de barrio, de una provincia pequeña también, si es que nos vamos un poquito más allá, irse a la capital de la República actualmente con un poco más de 2 millones de habitantes, en ese entonces tal vez no pasando el millón, pero tampoco los 2 millones, ¿cómo desarrollarse ahí? Álvaro, siempre he sido una persona en la que me ha gustado elevar la voz. Y lo primero que yo hacía, porque cuando uno va desde provincias más pequeñas, solemos ser presas de una minimización. No se les quiere ver la cara ya más rápido, en pocas palabras. Sí, pues, y nos dicen los de provincia. Entonces, lo primero que yo peleaba, digamos así, discutía, decía, ¿y Pichincha no será una provincia? ¿Qué es entonces? No entiendo, ¿qué es Pichincha? Y es ahí cuando ya yo empezaba a alivianar esa carga y realmente nunca tuve problemas con mis compañeros, más bien muy cordiales ya después. Y claro, como siempre he sido una buena estudiante también, entonces se apegaban nomás y eso ayudaba también. ¿Era matona? Sí, de hecho. ¿Matona o cepilla o...? No, eso sí lo puedo decir. O no. como ahora se los dice los castrosos, que profe, revise el deber, alguna cuestión. No, para nada, pero muy dedicada a mis estudios. Yo fui abanderada en la escuela, en el colegio, fui mejor egresada de los colegios de aquí y de hecho obtuve también el premio Honorato Vázquez en la universidad. Siempre he tenido un récord académico bueno. Se graduó en el 2005, ¿y a qué se dedica? Empecé a trabajar con mi papá. Mi papá también es administrador de empresas y administraba a la vez una empresa familiar aquí de la ciudad. Y ¿En qué consiste la empresa familiar o consistía? No, ya es una empresa que cerraron sus hijos, es de la familia Quevedo Quinteros. Y a la par, mi papá era gerente del Seguro Social, de la parte administrativa. Entonces empecé a trabajar con él, ¿sí? Pero pasaron algunos años, no muchos, un par de años, y decidí más bien después de migrar hacia Cuenca, porque aunque yo le decía y se lo digo a mi papá, yo soy una persona muy orgullosa de quién soy y de hija de quiénes soy, por la esencia de mis papás. Siempre me vinculaban a mi papá, ¿no? Y me decían, usted es hija de tal persona. Y yo le decía, ¿cuándo yo voy a desarrollar mi propia marca? Porque siempre he hablado en términos de marketing. Le decía, ¿cuándo voy a desarrollar yo mi propia marca? Y es cuando, más bien ya después de servir a la ciudad también en lo público, decidí irme, quedarme sin trabajo, darme casi un año sabático y me fui para Cuenca y de eso ya 14 años. ¿Pero trabajaba con su papá nada más o ya luego se abrió un campo en otro espacio público o privado antes de emigrar a Cuenca? Siempre me ha gustado el tema de los emprendimientos. De hecho, con mi enamorado de la época, pues teníamos una consultora a través de la cual pues realizamos... ¿Enamorado de la época, esposo actual o no? Mi esposo actual. Mi esposo actual. Y con él pues teníamos una consultora con varios profesionales y nos dedicábamos específicamente a temas de proyectos empresariales. A eso a la par de trabajar con mi papá. ¿Y migra a Cuenca para buscar alguna otra oportunidad o ya había tentativas que le llamaban, decían, bueno, tal vez hay chance acá, fíjate si quieres esto, o se fue a las ciegas? Tenía varias opciones por profesores, sobre todo por amigos, de temas de oficina, ¿no? Un poco la parte administrativa, pero no me gustaba mucho estar entre cuatro paredes y siempre me gustó la docencia. Y de hecho, cuando yo ya renuncié al trabajo público aquí en Azogues, pues había decidido ir a la universidad a donde me eduqué. ¿Pero ya había esa alternativa? No. ¿O usted se fue a preguntar si es que hay chance? Fui a preguntar si es que había oportunidad. Y cuando las cosas tienen que ubicarse, Álvaro, así lo hacen. Y el decano que había estado en esa época era profesor mío. Entonces, claro, me reconoció y me dijo, sí, necesitábamos un docente para marketing justamente, y ese era mi espacio de mayor confort. Y ahí es en donde empecé esta aventura, y de manera inmediata. ¿En qué año empieza a ser docente? Hace 14 años. 14 años de docencia. De docencia, ¿sí? ¿Y cómo es de docente Vanessa Rojas?
con la cara de una mujer seria, recta, o ya entra al aula y bueno, hay que infundir o transmitir respeto, pero a su vez hay estos profesores que siempre dicen, bueno, quiero ser amigo de mis alumnos para desarrollar el ciclo, desarrollar las clases con mayor facilidad, pero sin que abusen tampoco, ¿no? Por supuesto. Álvaro, yo tengo un sobrenombre que a mí de hecho me encanta, me han llamado así toda la vida, desde la casa, mis amigos, que es bruja, por varias interpretaciones que se le puede dar a la palabra. Pero ¿cuál es el fondo? Bruja, sí, porque realmente sí tengo un sexto sentido, me gusta mucho también la lectura, lo ancestral, tengo, no sé si llamarlo un don, pero algo un poquito como que sobrenatural en tema de premoniciones. Me ha pasado muchísimas veces a lo largo de la vida, y el hecho de que suelo anticiparme algunas cosas y siempre a son de broma digo, no me cogen en bajada nunca o casi nunca, porque sí soy medio bruja, medio adivina de algunas cosas. Entonces en el aula realmente, Álvaro, suelen ponerme en los primeros ciclos y en los últimos también. En los primeros porque me molestan diciendo que yo soy quien hago un poco de tamiz ahí a los chicos para que sigan subiendo a los ciclos superiores, y en el último semestre también para un poco asegurar la titulación. Soy una profesora bastante estricta, muy intensa, pero como suelen decir mis alumnos, bastante loca también, porque Álvaro, a mí se me ocurre en un día de sol sacarles a los chicos y les doy clases en los patios, en los jardines, les llevo al centro comercial, les he llevado a Ingapirca, a donde a mí se me ocurre realmente, haciendo un acople con la parte teórica, porque soy una persona que creo mucho en que la teoría no sirve mucho sin la práctica, y la práctica a la vez es poco eficiente sin la teoría. Entonces tengo una mezcla ahí sí medio híbrida, diría yo, con mis estudiantes, porque al ser muy estricta tengo en cambio bastante cariño por parte de ellos. Me ha tocado encontrarme incluso en otras ciudades con exalumnos que a veces no recuerdo, les soy sincera, no recuerdo ni sus caritas, peor sus nombres. Alguna vez en Quito me encontré con una exalumna que había sido de la universidad y me decía, profe, ¿no se acuerda de mí? Le decía, no, la verdad que no. Me decía, yo perdí en último ciclo con usted, yo sí me acuerdo. Que no se va a acordar. Que no se va a acordar. Que le hace perder y ya en último ciclo. Sí, me invitó a un café, conversábamos y poco a poco yo iba recordando, ya graduado, y de hecho trabaja en un canal de televisión nacional. Entonces, creo que al final le hice algún favor, exigiéndole. ¿Y en qué universidad es? La Universidad de la SUAY mismo, ¿verdad? En la que da clase. Empecé en la Universidad de la SUAY, estuve ahí un par de años y luego me llamaron a un reemplazo en la Universidad de Cuenca, en la estatal que decimos normalmente. Hice un reemplazo de unos 3 meses y automáticamente me secuestraron y me llevaron a tiempo completo a la Universidad de Cuenca. Mediaba el tiempo con la Universidad de la SUAY, pero realmente es muy complicado estar al mismo tiempo en 2 espacios dentro del mismo trabajo, porque había una época en la que yo tenía en mi cabeza, Álvaro, 8 materias a la vez y 16 cursos de estudiantes. Entonces era bastante fuerte el trabajo y me tocó pues renunciar a la Universidad de la SUAY y quedarme únicamente en la de Cuenca. Bien, dicen que es complicado servir a dos amos. Servir a 2 amos es muy complicado. Bien, y desde ese entonces, ¿qué es lo que más recuerda de las aulas? O sea, bueno, fuera de lo formal, ¿no? De que sí, que mis alumnos, que muy empeñosos, etcétera. Pero ¿qué anécdotas tiene usted que siempre recuerde de las aulas ya como docente? Anécdotas lindas, Álvaro, como por ejemplo teníamos un proceso de titulación extraordinario, digámoslo así, de los egresados, es decir, de personas que no se habían graduado en algunos años, y tenía estudiantes de la edad casi de mis papás, y habían también estudiantes muy jovencitas con bebés, y en uno de esos exámenes complexivos que se le llama ese programa especial de titulación, una chica llegó recién dada a luz, porque el examen era ya
imposible de pasarlo a otras fechas por los plazos que eran establecidos en la ley. Y las 3 horas que duró el examen, pues yo le tenía al bebé en mis brazos y le di el biberón y todo. Entonces esa parte de la docencia también es muy bonita. Es muy bonita acercarse a la parte más sensible de las personas. A mí me encanta, yo les digo a mis estudiantes, creo que absorbo la juventud de ellos, la creatividad, las bromas, los dolores también que pueden tener, porque uno se vuelve, Álvaro, hasta una suerte de confesor, de psicólogo con los chicos, y eso es lindísimo. Pero es difícil que a un profesor de la universidad le tengan esa confianza, porque una cosa es profesor de escuela o colegio con el que dices, chuta, es mi tutor, es mi inspector, etcétera, con el que puedo hablar, pero ya en el colegio, en la universidad, perdón, se supone que tú ya eres un poquito independiente y verás a quién cuentas tus cosas. Sí, parecería más distante la relación, pero, ¿sabe, Álvaro? Mi abuela decía que yo tengo un ángel. Y como le mencionaba hace un ratito, me gusta mucho conversar con la gente. Y como tengo esa particularidad de mirar mucho a los ojos, de tratar yo diría que de traducir las miradas, creo que eso ha hecho también que yo desarrolle una conexión con mis estudiantes. Como les digo, soy muy exigente, nunca he ayudado siquiera con un punto, por ejemplo, si han tenido que perder semestres por un punto, lo han hecho. Y pese a eso, pues creo que sí, siento un cariño sincero por parte de mis estudiantes. Pero a usted no le han hecho lo que usted hizo de dejar encerrado a una profesora. No, más bien no, me han hecho el baby shower en la universidad, me han celebrado cumpleaños, lindo más bien. Sigue dando clases, pero... Sí, ese es un amor que no lo voy a dejar nunca. ¿Y cómo está haciendo para servir a 2 amos? Precisamente lo que le decía. Complicado, Álvaro, ahora pues con este nuevo reto se me ha complicado aún más el estilo de vida que he tenido. Siempre he tenido un estilo de vida así acelerado porque nunca me quedo quieta, y de hecho usted en mi presentación decía, he apoyado a los emprendedores en temas de marketing, he trabajado mucho con los artesanos, con los comerciantes de azogues, a través justo de iniciativas de la universidad. Y para aceptar este reto le decía yo a Javier, tengo quizá una condicionante porque no es algo que yo quise, y es que es no dejar la universidad. Pero, ¿hay cómo legalmente? Primero que estoy habilitada legalmente porque la docencia universitaria es la única que no califica para pluriempleo, no, es decir, no caigo en aquello, es la única que me permite. Y por supuesto son 1 hora que yo utilizo, 1 hora y media con el trayecto del horario propio de la empresa pública, y por supuesto yo hago la compensación como siendo gerente de la empresa. Yo no tengo un horario establecido de trabajo, no gano horas extras ni suplementarias, entonces mi horario de trabajo es bastante extenso. De hecho, mi día empieza a las 4 de la mañana y termina cerca de la 1 de la mañana en el mejor de los casos. Pero, ¿cómo es, por ejemplo, el día normal? ¿Tiene clases todos los días? Tengo clases 4 días a la semana, ya, de 7 a 9 de la mañana. A eso iba, o sea, usted, se levanta, hace sus labores de madre, atiende a sus hijos, a su esposo, de ahí a Cuenca y regresa a la empresa. Así es. Y en la noche, de pronto, si es que no hay actividades de la empresa, calificar deberes, exámenes. Sí, a la hora que yo llegue de la empresa, pues primero regreso nuevamente al rol de mamá, a ver tareas, uniformes de mis hijos. Tengo 2 hijos, un adolescente y un pequeño aún, y siempre, como me gusta mucho leer también, entonces siempre estoy leyendo para mi clase siguiente, siempre estoy viendo las noticias, porque a la final hoy en día los estudiantes, Álvaro, no son como quizá en nuestra época, que no teníamos un acceso tan abrupto y tan inmenso a la información, que hoy no hay cómo mentirles, les digo yo, y se ríen cuando a veces les digo algo, me dicen, profe, es que eso sí hay, y eso sí pasa, yo hice aquello, y les digo, ya ven, no todo lo que les miento es así, sí, hay algunas cosas incierto, en verdad, y es un horario complejo el que manejo. De hecho, en estos 5 meses he dicho yo que mi cabeza se ha vuelto más blanca y tengo más arrugas, pero mucha experiencia y aprendizaje también. Bien, ¿y cómo es asumir ya la gerencia? Corríjame si es que me equivoco, desde el 79 o en los años 70 que se crea la empresa, es la primera mujer en asumir este cargo que siempre ha estado liderado por hombres.
no ha sufrido machismo, hay este machismo, este micromachismo que se denomina a veces estas pequeñas acciones machistas, porque al ser la primera mujer siempre, bueno, dice, ¿qué va a hacer ella aquí? Ella que sabe, pese a que un hombre no sepa, igual con el hombre es un poquito más de tolerancia. Sí, Álvaro, yo hasta antes de entrar a la gerencia del EMAPAL me había jactado de que nunca había sufrido violencia de género, pero no es así. Muchas de las veces no evidenciamos en los espacios en los cuales vivimos violencia de género. Soy una persona de un carácter fuerte también, soy una persona muy frontal. Suelo decir que es mejor que usted se enoje ahorita porque le digo algo que no quiere escuchar, a que se por enoje el no luego. Antes por el sí también saben decir. Exacto, a que se enoje luego porque yo le habré engañado. Me ha tocado tomar decisiones muy fuertes en el trabajo y lo que usted dice así mismo es. No es una carrera, la mía, afín, por supuesto, a la parte técnica de la empresa, pero hay que saber que una empresa tiene que estar administrada por alguien de mi perfil, porque es la optimización de los recursos, la administración de la empresa. No es que yo voy a hacer las conexiones de agua potable, no es que yo estoy potabilizando el agua. Conozco, sí, porque tengo vocación medio de metida, Álvaro, entonces me gusta estar siempre en territorio, muy poco me encuentran realmente detrás del escritorio, pero claro, he tenido que escuchar de lado comentarios como que ella qué va a saber, me tildan de intensa, por ejemplo, de tóxica en argot ahora de los chicos, por las decisiones que quizás voy tomando. Decisiones que si las tomaría a un hombre le califican como líder, como una persona de carácter, pero a mí me pueden calificar como una persona intensa, que quizá estoy en mis días, he tenido que escuchar aquello, pero a la final el mismo carácter que tengo hace, Álvaro, que... ¿Y escucha de quién? ¿De su mismo equipo o también de la gente que ha estado años en la empresa? La gente que está alrededor, ¿no? La gente que está trabajando, la gente que está de pronto incluso ni siquiera vinculada a la misma empresa, que es lo más complejo también, porque a veces fuera de la empresa, es decir, fuera de los trabajadores, que yo tengo un trato con ellos de respeto, con las propias de pronto circunstancias que se dan en el día a día, los inconvenientes que podamos tener, las discusiones llevadas bajo esa misma línea de respeto que yo mantengo y que exijo, por supuesto, pero los comentarios más bien a veces suelen ser fuera de la ¿Cuál empresa. es el comentario más fuerte que le toca escuchar en estos cerca de ya 7 meses? 5 meses. 5 meses. 5 meses estoy yo al frente y el más fuerte es que soy una persona intensa, ¿no? Que estoy atrás de cada cosa, que me meto en muchas cosas y esas incomodidades. ¿Hay alguno que le haya llegado y le puso a pensar? Me puso a pensar, Álvaro, en este sentido de identificar a la violencia de género, más bien, más que incomodarme por el comentario como tal, ¿no? Sí, pueden decir que me ando metiendo en los frentes de trabajo, pero es parte de el controlar, por ejemplo, a los ingenieros, el controlar los tiempos, los movimientos, que sí ya es cuestión de mi profesión, de mi cancha. Entonces, ese tipo de comentarios lo hacen, sino más bien fortalecerme, Álvaro. Por supuesto, como ser humano siempre tengo una parte emocional, sensible, y no es que me alegre escuchar un comentario así, pero a la final se ríen mis directores, sobre todo, que es mi grupo central de confianza, y mis papás, sobre todo. Converso mucho con mi mamá y siempre le digo, ni modo, si les toca incomodarse como yo soy, mientras yo sepa que estoy haciendo bien las cosas y que estoy haciendo las cosas correctas, de acuerdo a mi escala de valores, pues tendrán el tiempo que yo esté al frente de la empresa, las incomodidades. Trato, por supuesto, Álvaro, porque así mismo yo soy, de tener un trato cordial, respetuoso con todas las personas, independientemente de quienes sean, hombres, mujeres, de su cargo. Yo, para mí, más bien dicho, todas las personas somos exactamente igual. Lo que yo haya podido alcanzar académicamente me sirve para mí, para poder transmitir quizá conocimiento a mis estudiantes, a mis hijos, ahora en la empresa. Pero al final soy yo soy yo. Y mi esencia no ha cambiado, mi esencia no va a cambiar, y creo que eso me hace también ser una persona, por eso le decía, soy muy aguerrida,
soy una sobreviviente también, y eso hace que yo vea ahora la vida de otro ángulo, de otra perspectiva. ¿Qué hacer, ingeniera, con estas presencias, o con esta presencia, perdón, de este machismo disfrazado de pronto de crítica, o disfrazado también de situaciones que porque es mujer, de pronto, lo que usted decía, si es que un hombre tomara esa misma decisión es otra reacción, pero si la mujer toma esta decisión, o sea, algo hay, siempre hay algo de más. ¿Qué hacer, por ejemplo, desde ustedes, que ahora, a Dios gracias, hay más mujeres ya en la función pública, hay más mujeres en cargos de elección popular? Y a veces digo yo, sí es bueno incluso de que hay una mujer alcaldesa, una mujer prefecta, porque muchas veces suelen ser mejores administradoras que los varones, independientemente del título que tengan, porque es el ejemplo sencillo. En la casa puede faltar cualquier cosa para la mamá, pero para los hijos no. Entonces, una autoridad más o menos es eso, desde mi punto de vista. Pero ¿qué se podría hacer? Primero, Álvaro, elevar la voz. Y ese es uno de los problemas que quizá tenemos las mujeres. Y claro, lo hablo de manera generalizada, aunque siempre, como decía mi papá, soy rebelde, me gusta ir en contra de la corriente. Siempre he hecho las cosas diferentes a lo que la mayoría hace. Y eso me decían mis papás ahora que tuve la oportunidad de aceptar esto. Decían, bueno, ¿y qué vas a hacer? Porque era una decisión difícil, Álvaro, una decisión muy difícil, incluso por estos temas. Y a la final mi mamá siempre me decía, dale, tú puedes, y vas a poder. Y yo igual te apoyo, en este caso con el cuidado de mis hijos. Y a la vez, vuelta, mi papá me decía, vamos, o sea, nunca te ha gustado lo fácil. Cuando caminábamos por un sendero, al igual que mi hijo segundo, que es bastante parecido en mí, en el carácter, siempre iba por las lomas, por las montañas, me metía por la chacra y demás, para no seguir el camino que el resto seguía. Y eso fue quizá lo que a mí me impulsó a tomar esta decisión. Y mire que tanto así me han criado, que he tratado de emular eso con mis hijos, que mis hijos me decían, sí mami, acepta, vas a ser la primera mujer en gerenciar esta empresa. Claro, ellos sin dimensionar lo que venía detrás y lo que nos ha tocado afrontar en estos meses, porque a veces sí, lo confieso, Álvaro, me toca ser una mamá un poco a control remoto, aunque no pierdo el estar ahí con mis hijos, nunca estoy yo siempre pendiente desde sus uniformes, sus tareas y el estar en el colegio también, ¿no? Pero a la final creo que el elevar la voz es uno de los principales objetivos que debemos y acciones que debemos tener las propias mujeres, porque Álvaro, también la violencia viene de las propias mujeres, porque somos mucho más críticas, más duras entre nosotras mismas. Se acaban. Así es, y eso también hay que empezarlo a cortar. Hay que empoderar mucho a las niñas sobre todo, pero también a los varones, porque la equidad de género, Álvaro, yo estoy consciente y creo mucho en que no es esta divergencia y esta pelea que puede haber entre ambos géneros, más bien es el compartir el espacio, el creernos pues en igualdad de condiciones los dos géneros, que podemos hacer las mismas cosas. Yo le decía, me habían criado mis hermanos pues bastante machón, entonces por ejemplo, yo soy una persona que si tengo que cambiar un foco lo hago yo mismo. No necesito que mi esposo me ayude en eso. Claro que me gusta que me mime también, pero a la final hay cosas que, como por ejemplo, no sé, limpiar los patios, cambiar una llanta, eso sí me declaro, eso sí no lo sé hacer. Pero hay cosas que a veces se dice solo los hombres lo pueden hacer, ¿no? Lo he hecho también y creo que el elevar la voz se centraría en todo eso. Y es en realidad esto, ¿no? Porque así como hay hombres violentos, hay mujeres también que son violentas. O sea, pero la violencia que sufre el hombre no la denuncia precisamente por el mismo sistema en el que estamos. Por supuesto. El hombre puede estar sufriendo amenazas de muerte, puede estar sufriendo violencia psicológica, violencia física, nunca etcétera. La van a aceptar. Pero y si es que le voy y le cuento a mis panas, que le dicen, primero es un tal y cual que te dejas. Entonces, ese tema de la violencia es bastante complejo de analizarlo, porque es precisamente el sistema en el que nos encontramos. Ingeniera,
Quiero tocarle un tema con todo el respeto y me llamaba mucho la atención cuando compartíamos un espacio hace unas 2 semanas aproximadamente y usted decía, soy una mujer sobreviviente, superó al cáncer, batalló contra la enfermedad y está aquí. ¿Qué mensaje se puede transmitir? ¿Qué mensaje es el que usted resalta ya una vez que le tocó afrontar esto? Primero, Álvaro, que la vida es hermosa y que la vida es del día a día. Hace 11 años, efectivamente, a mí me diagnosticaron un tipo de cáncer bastante agresivo. ¿Qué cáncer era? Fue un cáncer tiroideo, a la tiroides, pero de mí fue bastante agresivo el cáncer porque me provocó una metástasis. De hecho, la cirugía que yo tuve, que estuvo planificada para 6 horas, se convirtieron en 9 horas. Inmediatamente pues fui a cuidados intensivos y luego a batallar con los tratamientos propios para esta enfermedad. Cuando a mí el médico me dijo que era lo que había tenido yo luego de la cirugía al despertar en cuidados intensivos, pues créeme que yo ni siquiera derramé una lágrima, no pensé en mí, sino pensé en mi hijo. Mi hijo tenía apenas 3 años y lo único que yo hice pues es decirle al médico, de acuerdo, yo entiendo la gravedad de la enfermedad, entiendo lo que se viene después, pero ahora yo solo quiero que usted me diga qué es lo que tengo que hacer para vivir. Y aquí estoy, Álvaro, luego de 11 años de batallar con un huésped silencioso que le digo yo. De hecho, estos días también estoy afrontando un tema de salud justamente con este mismo huésped. Pero a la final yo me he dedicado, Álvaro, a vivir el día a día, a saber que hoy estoy con vida. Pero ¿cómo sintió usted la noticia esto? O sea, es abrumador. Exacto, es abrumador. Es de pronto, no sé, o sea, decir, bueno, la mayoría dice cuánto tiempo me queda, porque el cáncer muchas veces está relacionado ya con la muerte. Uh-huh. Se suele asumir que el cáncer es una sentencia de muerte, ¿no? Pero para mí, Álvaro, fue todo lo contrario. Para mí más bien fue... ¿Qué sintió el día que le dieron la noticia? El día que ya sabía que tenía esta enfermedad. Esa mañana, Álvaro, que era un domingo de carnaval, que no lo puedo olvidar, era un 14 de marzo. No puedo decir que sentí dolor ni miedo a la muerte, pero sí sentí una tristeza profunda de pronto de dejar a mi hijo. Eso fue lo más duro. Pero luego, Álvaro, yo creo que lo tomé bastante bien. De hecho, mi cicatriz va casi de oído a oído. Y le decía a mi mamá, ella se preocupaba pues por la cicatriz que yo tenía. Y como era muy fuerte, la piel es muy sensible y la cicatriz era muy fuerte, la herida era muy grande. Yo le decía, no te preocupes, me voy a hacer un tatuaje. Le decía, me voy a hacer una serpiente en todo mi cuello. Y lo he llevado así la enfermedad, me ha cambiado muchísimo. De hecho, con mi segundo hijo me cambió aún más la perspectiva que yo tenía, porque a mi primer hijo siempre le he tratado de embonar en una burbujita, que nada le toque, a la primera tos o al primer achis yo ya estaba donde el pediatra. A mi segundo hijo, que de hecho fue ya luego de un diagnóstico en el que me decían en Solca que yo ya no podía embarazarme nunca más. Me decían, ya tiene un hijo, está con vida, sigamos adelante, pero buscar otro embarazo es imposible porque su cuerpo ya no es el mismo luego de los tratamientos. Tuve un segundo embarazo, lamentablemente a los 6 meses yo tuve un aborto espontáneo y de hecho era una niña porque tengo 2 hijos varones. Y el tercero ya pues era más que imposible el embarazo. Y tengo ya un hijo de 8 años, que como les decía es muy parecido a mí, no solo físicamente inclusive, sino en el carácter. Y eso ha hecho que con él más bien yo sea mucho más flexible. Ya no me preocupa mucho que se suban a mi cama con zapatos, aunque claro, todavía me sale eso de la mamá estricta, pero trato de ser muy distendida con ellos. Trato de que encuentren, Álvaro, al igual que yo, la felicidad en cosas muy chiquititas, en cosas simples. Me gusta que, lo que les decía, que cojan el bus conmigo, por ejemplo, y nos vayamos sin ruta, que conversen. En pandemia nos pasó algo simpático con mis hijos, porque claro, ellos conocían a las vaquitas, por ejemplo, de lejos, cuando en pandemia no había gente, como vivimos en una parroquia
alejada, pues los animalitos están cerca y yo le presentaba una vaca a mi hijo en vivo y en directo, y son cosas así. Me encanta, por ejemplo, cuando tengo tiempo, pues llegar a la hora que sea a la casa de mis papás, tomarme un café con ellos, conversar. Hablo mucho con mis hermanos, 2 de ellos no viven en la ciudad. Con el uno soy mucho más cercana, más apegada. Nos molesta que somos gemelos porque somos muy, muy similares, características físicas. Y con él, por ejemplo, yo hablo todos los días. Suelo decir, no puedo dormir si no hablo con él y si no pido la bendición a mis papás. Y eso ha hecho que durante todos estos 11 años, pues yo busqué esa esencia mía en las cosas pequeñas, en disfrutar de salir a caminar sin rumbo, en salir a los campos, en tomarme un café con mis amigos, salir con mis amigas. Les decía, soy una persona muy fiestera, me encantan las reuniones. En esta época tengo aún más complicadita la agenda, pero también me doy tiempo para aquello. ¿Cómo está el estado actual de la enfermedad? ¿Desapareció por completo o lleva tratamiento? Yo estoy en tratamiento y de hecho ahora pues estoy con algún otro problema un poquito complejo también, pero bueno, ahí le vamos a dar la lucha nuevamente a mi amigo, no nos queda de otra. Ingeniera Vanessa Rojas Luna, le dejo en sus palabras finales, le agradezco por su tiempo y por haber compartido estos minutos, contándonos un poco de su vida y esto último, ¿no? Este mensaje tanto de una mujer emprendedora, empoderada, perdón, y también de una mujer que batalla contra esta enfermedad que tal vez emocionalmente a otras personas sí les acaba más pronto que la propia enfermedad. Álvaro, muchas gracias. Siempre me han invitado a dar charlas académicas, entrevistas relacionadas a la profesión y ahora al trabajo, pero yo me he sentido en una entrevista muy cómoda, muy distendida, y es bueno también hacer eso, ¿no? Que las personas nos conozcan por quiénes somos y no quizá por qué proyectamos. Así es que más bien yo agradecidísima por este lindo espacio. A la final, ¿qué es lo que yo puedo decirle a la gente que nos puede ahora acompañar en la transmisión? Que hay que ser felices. Lo único que debemos hacer en esta vida es cualquier actividad que nos lleve a ese estado de felicidad en el que no podemos hacer sino sonreír, incluso, yo no suelo decir que hay días buenos y malos, sino incluso en los días nublados. Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena noche, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo.